Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Y bueno, así es como vamos a empezar cada uno de nuestros programas, la primera temporada de Ficciópatas. Bueno, falta la música, aquí habrá música, compuesta por Leonardo Hull, músico y compositor español afincado en Rotterdam. Su música será la que abra y cierre Ficciópatas y la que nos acompañe de fondo todo el recorrido. Habrá, eso sí que lo tenemos que decir, habrá spoilers. Habrá spoilers por un tubo, pero bueno, Ficciópatas, ¿quiénes somos? Pues mira, somos un dúo de escritores, Eric Luna, aquí presente, y un servidor, Víctor Morata, que aún así no tienen ni idea de quiénes son. Yo te pongo un poco en antecedentes de quién es Eric Luna, sí, pero muy brevemente. Eric, que está aquí, es un escritor alameño que está a los mandos de Storyville, laboratorio de ficción, donde enseña escritura creativa y también es autor del arte de mantenerse a flote, una antología de relatos publicada por Ediciones Boria. Hay que decir que Eric es poeta, dramaturgo y además pues le gusta ahondar en las tripas de los relatos, sobre todo le encantan los relatos cortos. Pero bueno, no voy a ser yo el que diga todo esto, sino va a ser el propio Eric a lo mejor, si nos bañamos un poco en su historia. Y yo quiero empezar ya para abrir lo que es este melón, que ¿cuándo empezó esto, Eric? ¿Cómo empezaste a escribir? Y bueno, buenas, ante todo buenas. Buenas lo primero, porque has entrado disparadísimo. Sí, he entrado aquí a saco, a saco. Vale, déjame que vaya matizando cosas, anda. Nada, es verdad que vamos a tener música. Este capítulo hemos decidido que sea crudo, crudísimo, porque todavía Leonardo no, o sea, todavía no nos ha preparado esa banda sonora que nos Está en, está, está en ello. está en Está en ello. ello. Ya a mí me ha confesado que ya tiene cositas, pero está en ello. Entonces, De hecho, estaba por canturrear un poco, así al principio, en plan de, no sé, canturrear algo para que no se quede esto tan seco, pero bueno. Sí, la idea del programa de hoy, que era que esto es como un prólogo, dijimos de hacer como una especie de prólogo, el episodio cero veraniego. el episodio cero veraniego, ¿vale? Que esto lo van a poder escuchar a mediados de agosto, hemos quedado, en que, Uh-huh. bueno, me estoy adelantando a lo mejor, pero bueno, sí que da igual, se va a escuchar Esto a lo mediados de estáis, agosto. sí, esto lo estáis escuchando hoy, 14 de agosto. Claro, hoy, 14 de agosto, que no haya fallos de récord aquí, ¿eh? Claro, pero Sí, no, pero el primer episodio real, con música y todo, pues sí. esperamos, si no se tuerce la cosa, cruzamos. Sí, Septiembre. septiembre, lo dejamos, no pondremos fecha, pero septiembre. Septiembre. Quizá a un mes vista. Sí, tal vez. Bueno, no hagamos spoiler de lo que vamos a hacer porque No, no hagamos spoilers de los spoilers. nada, este es un programa de presentación y, bueno, como has dicho, bueno, yo en realidad, yo soy un escritor que siempre se ha centrado más en el relato corto, que tuve una época de escribir poesía, eso es verdad, aunque lo dejé. Pero bueno, dejaste la poesía, pero no te dejaste el corazón por el camino. No, y bueno, como te comenté un día, en realidad yo creo que la poesía da un bagaje muy chulo a la hora de escribir que luego te puede llevar a la prosa, ¿no? En Sí, cuanto sí, sí, a, sí, sí, mucho, mucho. ¿sabes? La creación de imágenes Mm. o el uso de ciertas figuras retóricas, etcétera. Eso te lo puede llevar luego. Nada, me preguntabas que quién soy. ¿Cómo empezar? Más que quién eres, ¿de dónde vienes? A mí me interesa más de dónde vienes. Porque sé que, a ver, que tienes ahí gente a tu alrededor que te ha espoleado, ¿no? O sea, que has tenido ahí influencias familiares de. Tengo influencia familiar. A ver, claro, yo me crié en una familia de lectores. Tanto mi padre como mi madre han sido muy lectores. En casa siempre había libros, a mí ellos siempre me han estimulado esa parte, pero es que aparte mi padre empezó a escribir cuando yo tenía una corta edad, cuando siendo yo niño. Empezó a escribir, mi padre novelista, es Patrick Erickson, a.k.a. José María Fernández Luna. Y nada, entonces, claro, yo supongo que por su propia influencia, pues yo empecé la escritura también. Y de ahí viene, de ahí viene. Yo ahí pues empecé. Bueno, ¿Cómo empezaste tú? Vamos a ver. pues mira, yo empecé también por casualidad. O sea, tengo que reconocer que en mi casa no han sido nunca lectores, pero mi padre sí que compraba enciclopedias, se dejaba engañar.
y compraba enciclopedias y volúmenes de estos que venían, pues, todos los libros de Julio Verne, por ejemplo, Ajá. Esas y colecciones, esas sí. Sí, sí, colecciones, sí, sí. sí. Pero no empecé por ahí, yo empecé por casualidad a leer, porque me dejaron un libro cuando yo era, no tendría 9 o 10 años, así, pues al margen de lo del colegio, ¿no? Me dejaron Ujú, un libro de Stephen King, que ni siquiera era de terror, que era el de Los ojos del dragón. Y ahí me aficioné ujú. a la lectura de género. Fui queriendo saber más de Stephen King y fue él quien me cogió de la manito y me dijo, venga, vamos a hacer esto. Yo quise hacer lo que hacía él. Y todo empezó con unas vacaciones aburridas, que me llevaron a casa de unos tíos míos Ujú. y allí pues no había nada que hacer. Tenían una trastienda en una especie de oficina y ahí tenían pues legajos de papel medio roto y una máquina de escribir vieja. Y dije, pues voy a ver si me sale escribir como Stephen King, qué ingenuo yo, ¿no? Ya. Y escribí ahí un relatito de un párrafo, un micro relato, y fue ese el inicio. Luego ya, evidentemente, con el tiempo, pues ya me fui haciendo con más herramientas, fui más leído, fui practicando más, pero fue la cosa por ahí. Pero has dicho 2 cosas que me han interesado mucho. Una es que, para mí, tío, esto es verdad, ¿eh? La gente que escribe o, bueno, los que se dedican al arte de alguna manera, necesitan aburrirse. La creatividad muchas veces nace del aburrimiento. El aburrimiento es sano, en ese sentido. Sí, en ese sentido sí, sobre todo cuando eres niño. O sea, yo eso lo veo también mucho en mi hija. El hecho de que cuando se aburre es cuando empieza a ser creativa, ¿no? Porque encuentra Totalmente, la manera de divertirse, ¿no? Y usa los recursos que tiene a mano. claro. Luego ya no, luego ya evidentemente cuando uno va creciendo, pues la cosa cambia. Pero bueno, todos hemos empezado un poco. El que tiene interés acaba empezando y acaba así un poco madurando esa idea y haciéndola más un oficio, ¿no? Pero Perdona, y luego otra cosa, que es que también me ha gustado, que es que yo empecé de la misma manera, que cuando uno empieza a escribir, y esto cualquier persona que nos esté escuchando, que haya escrito historias, etcétera, lo sabe, porque yo creo que todos empezamos igual. Lo hacemos sin expectativa ninguna, lo hacemos por pura diversión, lo hacemos porque hemos leído algo o hemos visto algo que nos ha motivado y queremos continuar esas historias. Es muy bonito el empezar sí, de esa manera. sí, sí, ahí se despierta una química interesante, que luego uno es Sí, capaz de reproducir y tal, pero bueno, es como todo, las primeras veces de todo siempre son como mucho más mágicas especiales. y Sí, especiales. sí. Pero bueno, en realidad, ya entrando así un poco a saco con Ficiópata, porque esto me da pie a hablar de Ficiópata. Ficiópata va a ser un poco también una primera vez para ambos, Ujú, en el sentido de que va a ser un despertar en un formato que, bueno, que no sea familiar, pero que no hemos trabajado profundamente. Y ujú. va a ser primera vez también para mucha gente que se inicia en esto de las letras. Porque queremos que Ficiópata sea un poco también el acicate para crear. Uno de los objetivos es ese, el acercar a la gente a que se interese por la lectura, en primer orden, y en segundo orden también. Esto va para la gente que se inicia en la escritura o que tiene interés en la escritura, para que podamos ver qué recursos han usado otros autores, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, esto está abierto a todo ser humano y alienígenas, ¿no? Hombre. Que nos escuchen desde el espacio exterior o intraterrestres que estén ahí escondidos bajo tierra. Esto es para Mm, todo el mundo que quiera, que tenga una inquietud por saber un poco más de lo que hay detrás del mm, relato, detrás del mm. autor. Eh, Antes de sí, pasar a Ficiópatas directamente y a entrar en materia, sí, perdón, sí que me gustaría que, más que nada, porque tú me has presentado a mí, pero yo no te he presentado a ti o no te he preguntado quién es Víctor Morata como autor, porque yo ya sé sobre ti, yo ya te conozco, sé que eres una persona que tiene una producción literaria muy extensa, pese a no, a lo mejor que muchos de esos textos no hayan visto la luz, pero tú llevas muchos años trabajando, has colaborado con un montón de revistas, tanto digitales como en papel. ujú, Bueno, yo sé que particularmente tú guardas un recuerdo muy grato de La jungla de las letras, donde sí. con José Antonio Castro estuviste ahí codo con codo. Mm, Y bueno, te has llevado premios. Recientemente has sacado una novela, Sierra de la Guadaña, una novela que se puede encontrar en Amazon. Un thriller sobrenatural que ya tiene críticas muy buenas porque
Yo ya las he escuchado presencialmente, o sea, gente que tú y yo conocemos ya, Sí. yo esas críticas las he escuchado de primera, o sea, directamente de su boca. Y bueno, me gustaría pues que yo tengo que sé, que también hablaras un poco sobre, pues, sobre ti, como escritor y como lector, si quieres. Sí, bueno, a ver, como lector, como ya te he dicho, empecé con Stephen King y luego pues me fui enganchando a las letras de Neil Gaiman, Cliff Barker, es que hay un montón de autores, no podría quedarme con uno, Joe Hill, David Mitchell, Donna Tartt, Shirley Jackson, de la que hablaremos, por cierto, Sí, en Ficiópatas, Seana sí. Maguire, eh, luego los clásicos Poe, Lovecraft, Conan Doyle, Dickens, de todos ellos, Buena pues mandanga, ¿eh? sí, 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 sí. Y todos tienen una cualidad especial, ¿no? Se parecen y no se parecen, cada uno tiene su particularidad, algunos son más originales, otros tienen su apoyo así más firme en la manera de narrar, pero sí, de todos ellos bebo y de muchos más, ¿eh? Incluso de aquellos que en un momento determinado no me han gustado, también he sacado cosas positivas. Y eso como lector, porque a mí siempre me ha gustado leer de todo, de ¿Y todo. tú como autor, siempre te has, o sea, tú siempre has estado enfocado en el género, siempre has estado orbitando, bueno, ya sabes, el terror, lo fantástico, lo Sí. weird, que a mí me encanta. Sí, sí, ¿y sabes por qué? Esto es curioso, porque, a ver, yo podría decir que voy pivotando, porque cada historia me pide una manera de narrar. He experimentado mucho, ¿no? Ujú, He hecho muchos juegos experimentales con mis relatos, he trabajado mucho esa idea de implementar cosas que a priori parecen imposibles, y eso me da, juega muy bien en el weird y en ujú. lo que es en la ficción. Y siempre me ha interesado sobre todo contaminar la realidad. No ¿En me ha qué gustado sentido? en el sentido de, de convencer al lector de que algo que yo cuento como una mentira es real. Ya. O empañar la realidad de manera que el lector dude de si es real o no. De hecho, me ha pasado con algún lector, alguna novela anterior, Ujú. que precisamente lo inverosímil, que era real, lo han tomado como falso y lo que yo he establecido como mi propia ficción lo han tomado como verdadero. Y eso es maravilloso. Porque Eso es que lo has logrado, tío. claro, Eso es porque muy bueno. sobre todo Sí, cuando revelas al lector dónde está el trampantojo, no dónde está la trampa, pues la cara que se les queda, pues no tiene claro. precio. No tiene precio. Entonces siempre me ha gustado, sobre todo, basarme en el aspecto creativo de la idea. Y para Ujú, eso, a mí siempre me ha gustado mucho jugar con la ficción, con la fantasía, con la leyenda urbana, con el ujú, terror. Y ujú. sí, siempre he estado pivotando, porque mira, incluso aunque Siervos de la Guadaña tenga un punto más negro que lo que pedía la Sí, historia, sigue sí. teniendo ese toque sobrenatural, mágico, si queremos llamarlo así. Entonces siempre he estado pivotando ahí en ese rango, ¿no? O sea, no me interesa. A mí me parece muy interesante, perdona, detalle Costa. Sí, Me parece muy interesante, por ejemplo, ese cruce de géneros. O sea, que, por ejemplo, tú de repente partas de una historia como más negra, pero que introduzcas el elemento fantástico. Eso a mí me interesa más que a lo mejor el género puro. Pero sí. eso a mí como lector, No, ¿entiendes? no, y a mí también, ¿eh? A mí como lector y como escritor, porque, a ver, uno tiende a escribir lo que quiere leer. O, Efectivamente. sí, claro, es lo que le apasiona. A mí como al lector me apasiona un tipo de lecturas, pues es lo que yo quiero reproducir. Y lo que quiero transmitir también a mis lectores. Claro. Y hablando de esto un poco, pues a mí también Mm, he visto también que tú te moviste mucho por el fanfiction, hablando de mm, ficción. No, pero esto te lo puse en referencia a cuando yo empecé a escribir como niño. Bueno, No, bueno, a ver, pero te quiero decir que, pero que esto también imagino que es una forma de cómo uno empieza a escribir muchas veces, ¿no? Yo cuando escribí fanfiction tenía 9 años, que yo empecé así, ya empecé así. mm, Porque a mí, por ejemplo, pues historias que leía, pero ya de cómics, o series de televisión, pues yo las estiraba, ¿no? A mí ese mundo me gustaba y yo tiraba de ahí. A mí siempre me ha gustado mucho el género, siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, siempre me ha gustado mucho el terror, me ha gustado mucho lo fantástico. mm, Entonces, yo creo que también por eso tú y yo podemos entendernos y sí, nos sí. llevamos tan bien Bueno, como nos de llevamos. hecho también has escrito mucho pulp, ¿no? Escribí un libro que era era una especie de homenaje
a la literatura pulp como la consumían nuestros abuelos. ¿Sabes? Aquellos libritos Mm, de, pues ya fuera de vaqueros, o ya fuera de ciencia ficción, etcétera, ¿no? A mí me interesaba experimentar con eso. Pero claro, yo ahí la mezcla que hice fue contar historias realistas que en un momento dado se vuelven pulp, que en un momento dado derivan en un western, que en un momento dado derivan en algo totalmente alucinatorio, totalmente fantástico, ¿entiendes? eso es a mí lo que me maravilla de la posibilidad de escribir ficción, de esa, como digo yo, contaminación o inmersión de un género en otro de forma así casi casual. Eso creo que es Sí, maravilloso. Y bueno, sí, yo quiero que me hables también un poco, porque hemos hablado de Siervos de la Guadaña, y sí, para que alguien bueno, que te conozca un poco más, tú aún tienes un libro en el mercado que es El arte de mantenerse a flote, sí, que como hemos dicho salió el año pasado sí. con la editorial Boria. Y Ujú. bueno, yo sé que a través de la editorial pues no se puede adquirir ya, pero sí se puede adquirir a través de Hot Down, por De ejemplo. Jotdown, sí. Es que en la editorial, o sea, el editor creo que ahora mismo no le quedan ejemplares. En librerías ahora mismo también está agotada. Y creo que los ejemplares que quedan los tiene la distribuidora, según me ha dicho el editor. Sí, no, es Em, os- comprobado. Comprobado, ¿no? Vale. Perfecto. Pues, pues fíjate, o sea, eso ha sido quizás lo más realista y tampoco realista, es que en realidad, la ficción más realista que he escrito, ¿no? Mm, Que, bueno, era una serie de historias todas enfocadas un poco en el mundo laboral. A mí me interesaba hacer como una crítica de, pues, de este mundo que estamos viviendo laboralmente, ¿no? En el que de repente todos los trabajos se han hiper precarizado, bueno, que vivimos como una realidad laboral muy loca, estamos en medio de un cambio de sí, sistema y, y me interesaba no criticar eso, sino contar a nivel humano cómo nos afecta eso, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de que lo que va a dar sentido a tu vida va a ser tu trabajo, se nos ha metido un poco eso en la cabeza. Y claro, ¿qué pasa cuando tienes que estar saltando de trabajo en trabajo, cuando tienes trabajos precarios o trabajos que realmente no te aportan sentido? Entonces iba por ahí la historia. Pero bueno, luego mm, en ese libro hay un relato que es o sea, hay relatos de ciencia ficción que tienen que ver con el trabajo, hay un relato directamente de horror que tiene que ver con el trabajo y bueno, hay un poco de todo. Y autoficción eh, también. bien, bien. O sea, Sí, pinta bien. O sea, que ya sabéis, sí. eh, tanto Siervo de la Guadaña como el Ujú. libro de Eric, podéis buscarlos y también se pueden destripar también. Pero bueno, Sí. ahora vamos a centrarnos en En Ficiópatas Ficiópatas. porque es curioso Mm, cómo surgió el proyecto. Y el proyecto surgió, y lo podemos decir abiertamente, surgió sí. directamente del Wave. Surgió del Weir. O sea, esto que decía, lo que ha unido el Wave, que, Que nadie lo que separe. nadie lo separe. Porque fue algo casual, no coincidimos en un ¿En un taller, curso? Sí. ¿sí? De podcast, precisamente, que Ujú, impartía Ana Vallabriga. ujú. Y lo más insólito es, a ver, tú habías visto que a mí me gustaba el Wave y sacaste a colación un libro. Sí. Eh, entonces, el libro es, El de Carton Melick, sí, la La casa, casa de las arenas movedizas, un claro, librazo, un librazo. Madre mía. buenísimo. Y claro, es un libro que yo te lo confesé a ti. Digo, es que en la vida, o sea, de toda la gente que conozco, nadie ha oído hablar de este libro y menos aún del autor. Y no es que esté oculto, No, pero es tan bizarro que es un género que no casa muy bien en ningún sitio, ¿no? Y ya. muy poca gente se atreve a abordarlo. Es muy Y específico. Es que es verdad que es sí, algo, es muy de nicho, este sí. hombre, esta Pero literatura. claro, pero el hecho de que conociéramos a los dos el libro y el nombre del autor, que era, como hemos dicho, Carlton Melly III, Ujú. eh, pues ya era una señal. Digo, esto Sí. aquí, de aquí puede salir. Ah, Mira, este momento me está encantando porque es como cuando una pareja revisa cómo se conocieron, ¿no? sí, ¿En qué momento nos enamoramos tú y yo? claro. Sí, sí, sí. Es que fue esto. Dice, he visto que te gusta el güey. Ah, sí. Dice, entonces no conocerás. Ah, pues sí, lo conozco. Ah, sí. Tal. Entonces fue algo Total. así como que hubo ahí una conexión porque, a ver, es un tema sí, muy específico. Sí. Entonces, bueno, así más o menos surgió. Luego fue Ujú. cosa de hablar.
de darle forma al proyecto y vimos Ujú. que funcionaba, que era algo que cuadraba y que nos gustaba y que podía ser algo muy positivo. Los dos teníamos la idea de hacer un podcast y, claro, yo supongo que eso también fue lo que nos llevó a este Sí. curso. Claro, nos pusimos en común, recuerdo que tuvimos una reunión virtual y de repente vimos que la cosa cuajaba, como, vale, lo que tú quieres es lo que yo quiero, me parece bien, vamos a establecer los términos y empezamos bueno, a consolidar unas bases, ¿no? Ujú. De mutuo acuerdo. Hicimos un contrato matrimonial. Sí, 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 en toda regla. Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué es Ficciópatas? Porque a lo Ujú. mejor a estas alturas todavía la gente se pregunta, pero ¿qué narices es Ficciópatas? Claro, llevan 20 minutos hablando estos dos tíos y Claro. todavía no sabemos qué es esto. Ya. ¿Qué es Ficiópatas para ti? Bueno, a ver, Ficciópatas primero va a ser un modo de dar voz a las letras de autores que me gustan y que nos Ujú, gustan, ¿no? ujú. O que están por descubrir, porque todavía no lo sabemos. De momento estamos pisando terreno más o menos seguro, Sí, entre comillas, pero llegará un más o momento en menos. que, sí, pero llegará un momento en que ese terreno sea más inestable, que abordemos por primera vez algo los dos, porque de momento estamos abordando cosas nuevas, pero de forma alterna. Tú me ofreces, yo te ofrezco, estamos haciendo aquí un intercambio de cromos, ¿no? De Sí, cromos literarios. total, total. Y está siendo muy divertido, está siendo muy ameno. Esto lo veréis dentro de un mes, más o menos. Y sí que, igual que para mí está siendo una apertura de mente y de ojos, pues eso es lo que yo quiero también. Y eso es para mi ficiópata, como es una apertura, ¿no? Una mirilla a través de la cual mirar para descubrir algo más de lo que es el relato en sí, ¿no? Porque Sí, en cierto modo ese es el propósito de Ficiópatas. Y va sí. dirigido pues a toda esa gente que tenga inquietudes, tanto lectoras como, como escritor, ¿no? A mí, Que a mí me parecía interesante o sea, sabes que mi propuesta desde el principio era un poco, eh, esto los que escribimos, los que estamos dentro del mundillo un poco literario, lo sabemos, ¿no? Que parece que siempre ha habido dos mundos, el mundo de la literatura de género y el mundo de como de la ficción contemporánea, etcétera, ¿no? Y son dos mundos apartados. sí, eso es, Y esto lo hablamos y es como, mira, tú vienes de un mundo, yo vengo del otro, y a mí lo que me interesa es que unamos lazos, ¿no? Y que, oye, que precisamente nos enriquezcamos. Yo enseñándote o trayéndote relatos que a mí me han podido gustar y que tú hagas lo mismo con autores y con relatos que a ti te gusten. claro. Y entremos a debatirlos, entremos a analizarlos y a hablar de ellos. A mí eso yo creo que es de lo más nutritivo que va a tener este podcast, en Sí, realidad. de hecho, a partir de ya, de este momento, ya invitamos a los escuchantes, ¿no? A los oyentes, a que propongan. Porque Sí, esto es interesante. Ya podéis proponer relatos que os hayan gustado, que os hayan emocionado, que creáis que tienen algo que ofrecer, ¿no? Incluso ujú, si no creéis que tengan algo que ofrecer, pero consideráis que tenga un estilo, una estructura, que pues, se pueda ahondar en ella, nosotros estamos abiertos a despiezar, ¿no? sí, Todo lo que caiga en nuestras manos. Ya tenemos las herramientas preparadas, aquí ujú, bisturí, aquí tenemos todo preparado para abrir en canal cualquier libro y cualquier relato sí. y abordarlo. Y es lo interesante. Sería interesante, desde luego, que la gente participe y, oye, que nos sugieran lecturas. Eso también nos motivaría. Es verdad que a nosotros no nos van a faltar recursos porque se nos acumulan ya. Sí, En la lista de deseos tenemos ya un montón de relatos previstos, pero oye, que la gente participe, mira, sería de claro. agradecer. Y bueno, más o menos hemos dicho cuándo empezará la primera temporada, que Sí. empezará en septiembre. Podríamos aventurar una fecha, que es la que queremos, pero no sé si quieres que la digamos o la dejamos todavía en el No, no, aire. no digamos nada. O Vale. sea, Sí que, no. sí que Dejémoslo adelantaremos. ahí. Sí, que sí que Tú y yo la sabemos, pero sí, vamos a sí. dejarla ahí. Sí que adelantaremos que será un formato cortito, ¿no? Sí, Entre 30 y 45 minutos. sí. Depende de cómo lo estemos disfrutando y lo que dé de sí el relato, ¿no? Sí. Es un formato ameno, Ujú. distendido, que además lo puedes escuchar mientras caminas, corres, conduces, mientras cocinas, mientras esperas el autobús. O sea, lo puedes escuchar cuando quieras. Sí. Nosotros vamos a estar ahí hablándote al oído.
Eh, Sí. y bueno, y nosotros lo estamos disfrutando mucho, con lo cual eso anticipa que vosotros también lo vais a disfrutar. Sí, la verdad que las conversaciones que estamos teniendo, porque al final esto está siendo una conversación entre dos colegas escritores, mostrándonos esos relatos y esos recursos que nos gustan, que esto es un poco la cosa, ¿no? Que no es Sí. solo ya conocer al autor y el relato, sino también qué recursos. Oye, pues mira, a mí esto me ha parecido súper interesante, esto Sí. que ha hecho aquí, esto funciona muy bien. No, no, Joder, y descubriéndonos el uno al otro también cosas que se nos habían pasado por alto, que eso es magnífico, sí, ese sí. momento de descubrimiento y decir, hostia, pues es verdad, Mm, pues esto, porque a veces son conjeturas, pero esas conjeturas muchas veces, esas suposiciones, dices, hostia, es que no puede ser otra cosa, es que está tan claro que no sé cómo no lo había visto, pero mm, luego sí que, pues eso, dos mentes piensan mejor que una y bueno, y sumada a la mente de vosotros, nuestros oyentes, pues seguro que sacaremos mucho más detalles, encontraremos mucho más huevos de Pascua que los claro. que hemos visto nosotros. Sí que podemos adelantar, eso sí, a quién vamos a tener con nosotros a nivel de relato, qué relato vamos a destripar. Sí, avanzamos ya un poco. Sí, claro, Les claro. decimos Sí, un. Venga, vale. sí, claro, para que, a ver, esto lo decimos sobre todo para que si queréis seguirnos el rollo, si queréis también disfrutar de esta escabechina, pues que podáis hacerlo, ¿no? Con conocimiento de causa. Esto quiere decir que hayáis leído previamente el relato y así, Pero sí, perdona, te voy a proponer una cosa. Nombra a los autores, pero no digas los relatos. uy, pues Vamos a mira, guardarnos algo. no, Vamos a guardarnos algo. mejor todavía. A ver. Vamos a nombrar el primer relato, Sí, ¿vale? Para vale, sí que tengan algo. vale. Y luego los demás ya los iremos mencionando sobre la marcha. Pero el primer Venga, relato sí que me lo parece vamos bien. a desvelar. En el primer episodio abordaremos Las Vírgenes Negras de Ana Yurba. Sí. O sea, un relato espeluznante que da mucho que pensar. Eh, yo no la conocía a Ana Yurba y a mí me fascinó. Está muy bien hecho, ¿eh? Sí, Yo creo que ese te gustó, ese te gustó. Ese te sí, lo sí. traje yo y ese te gustó. O sea, fue un desvirgue muy positivo. Uno O sea, bueno, sí, tengo, tengo un muy buen recuerdo de ese relato sí, y me gustó. De los demás no diremos nada, y sí que diremos que tenemos, por ejemplo, a Cliff Barker, sí, a Fernando Iwasaki, Ted sí, Chiang, Julio sí. Cortázar, Stephen King, Shirley Ujú, Jackson, ujú. y estamos preparando algo especial con un señor Un que señor de cuyo nombre no quieres hablar. no vamos a hablar todavía, pero ese señor nos dejó hace relativamente pocos años, pero es muy querido dentro del género. Porque Sí, además tenía pinta, o sea, tenía fama de bonachón, de muy cercano y tal. sí, sí, Y vamos, es un tipo al que Stephen King pues también adoraba, Clive Barker, todos los escritores de género más o menos le tenían cierta idolatría. Así sí, que ese lo vamos a dejar porque va a ser un especial, va a ser una cosa interesante, sí. pero sí que hay para todos los gustos, como habéis visto, ya solamente por los autores. Y lo que sí que os podemos asegurar es que en algunos programas habrá mucha sangre. Va a haber sangre, sí. La verdad que, y tú y yo lo sabemos, ¿eh? Que es que empezamos además un poco. Empezamos macabros. O sea, Sí, que luego ya esto tomará otras lindes y caminaremos claro. por los senderos, No, no, pero. y además lo interesante de esto fue que como ha sido un relato cada uno que íbamos proponiendo, no sabíamos en realidad el relato que iba a proponer el otro, pero de forma curiosa, ¿no? Ujú. Han estado muy interconectados entre sí. Sí, tío. O sea, la casualidad. Íbamos, luego, según los íbamos analizando e íbamos hablando de ellos, nos íbamos dando cuenta, ¿eh? De decir, ostras, esto está relacionado con el otro relato que también comentamos. Ya, Sí. ya, 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 ya. Nada, tío. Así que, Estamos sincronizados, se ve. sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que con esto más o menos la gente ya se habrá dado cuenta de qué rollo es el que llevamos aquí en Ficciópatas. Sí. Eh, ya podéis empezar a seguirnos. A partir de ya, pues, bueno, desde hace semanas podéis empezar a seguirnos, pero bueno, podéis Ujú. empezar a seguirnos en nuestro Instagram. Tenemos el Sí. Instagram de Ficciópatas, el Instagram de eric.fluna y el mío, que es Víctor Morata Cortado. Pues nuestra página web. Creo Ujú. que Storyville tiene página web, Sí, ¿no? Storyville la tiene. Ujú. Víctor Morata también. Entonces, a través de nuestras páginas nos podéis conocer un poco más a quiénes vamos a llevar las riendas en Ujú. principio de este podcast. Y también, pues,
iré viendo las noticias que van surgiendo, todo lo relacionado con Ficciópatas. Iremos a su debido tiempo informando de lo que va a pasar, de lo que vamos a tratar, por si queréis uniros al spoiler, ¿no? A la escabechina, a esta matanza Ujú. y abrir el rato en canal El con canal. nosotros. Entonces, pues yo creo que no sé si tienes algo más que añadir, Eric. Pues creo que ya ha quedado todo más o menos dicho. Esto es lo que va a ser una conversación entre dos amigos escritores hablando de literatura y bueno, y nutriéndose el uno al otro y divagando un poco, porque ha habido programas en que hemos divagado. Sí, Entonces, saludablemente, pero hombre, siempre, a ver. sí. Y bueno, y que esperamos que esto, pues también, que vosotros os suméis a este tipo de divagación, a este tipo de análisis y que lo disfrutéis, sobre todo que lo disfrutéis. Sí, es lo que has mencionado antes. A mí me parecería muy interesante que a partir de esto se generara debate, que oye, que la gente que comente, que nos comente sus impresiones, que a lo mejor si ellos han visto algo más en esos relatos, que Claro, nos lo cuenten, que si han descubierto algún autor, porque lo hemos mencionado nosotros, que nos lo comenten, y si nos quieren sugerir alguna historia a analizar, que por favor que la comenten, porque estaríamos encantadísimos. claro. Y hay que tener muy en cuenta que esto son opiniones. Cada uno tiene la suya. Sí. No pretendemos sentar cátedra ni darle lecciones sobre escritura, pero sí que abrir un poco más los ojos y obligaros a pensar sobre lo que hablamos y que Mm. os sirvan también un poco como disparador creativo. Sí, sí, esa Que sería eso, un que, poco que eso al la final, idea. lo interesante, lo importante es que esto os incite a crear Y a leer. y a leer Ambas cosas. ambas cosas, Ambas a creer, cosas. ambas Sí, cosas, sí. sí, Sobre sí, todo leer y luego pues crear en segunda instancia. sí. Y nada, poco más que añadir. Así que, como siempre, esto será nuestra coletilla final, lo que voy a decir ahora. Sí, Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros y compartir para que nos espartamos en las redes y nos conozca todo el mundo. Y bueno, no olvidéis recoger al salir y, por supuesto, borrar las huellas.